Primero hablamos de la conciencia. Ya, la conciencia es un estado en el que nosotros somos capaces de reconocer todo lo que está pasando y de reconocernos a nosotros mismos. ¿Ya? Cada uno tiene su conciencia y refleja su mundo como lo vive, ¿cierto? Estos dos señores que y Bosner son los grandes doctores que han estudiado la conciencia, ¿ya? Y ellos definieron la vigilia como un proceso que está dado por el sistema reticular anterior y el contenido de la conciencia es la suma de habilidades cognitivas y afectivas. Que para que esto se den tiene que haber integridad de las estructuras corticales y subcorticales. Ya el tálamo, como dije antes, el gran centro de relevo y el que va a decir si algo pasa o no a la corteza. Y el sistema límbico, como vimos en la regulación del dolor, también tiene que ver con esto de la conciencia, porque el sistema límbico nos va a dar este proceso afectivo de lo que nos está pasando y nos va a hacer consciente o no de algo y de vivir algo o no, si es que queremos vivirlo o no, ¿ya? Entonces la conciencia sigue un orden jerárquico. ¿Qué quiere decir esto? Que el contenido de la conciencia, es decir, lo que me está pasando, cómo lo procesamos, no se puede dar si no hay una vigilia, versus que la vigilia sí puede darse sin un contenido de la conciencia. ¿Ya? Es decir, para que nosotros estemos conscientes de lo que nos está pasando necesitamos la vigilia, pero podemos tener vigilia sin ningún contenido de la conciencia, y ahí se dan los estados de la vigilia, ¿ya? La alerta, estos son los doctores clínicos, la alerta depende del normal funcionamiento de las redes del tronco, del diencéfalo y de la corteza, y quiere decir esto como que la estructura cerebral esté buena para que nosotros podamos estar alerta. La atención es similar, pero esto ya incluye la corteza de asociación. Es decir, estamos despiertos, pero además estamos atentos a lo que nos está pasando, que no es lo mismo, ¿cierto? Porque ustedes pueden estar despiertos acá, pero con la cabeza en cualquier parte, ¿cierto? Y el awareness, o como la conciencia del yo, que esto depende de que estas dos cosas estén pasando, pero además del procesamiento de todos nuestros inputs sensitivos y de todo lo que estamos viviendo en este contexto, se procese de forma correcta. Es como la conciencia del yo mismo, ¿cierto? Entonces tenemos estos tres estados de la conciencia, que para que todo se dé, tiene que estar funcionando bien, tanto el cerebro, como la corteza de asociación, como los inputs que yo estoy sintiendo en ese momento. Entonces, puede haber vigilia sin conciencia, como dijimos, y ahí tenemos varios estados, y uno de estos es el delirium, ¿ya? En el delirium clásico que tenemos el adulto mayor, que está desorientado, no tiene ni idea de lo que está pasando, ¿cierto? También se puede dar en gente joven, no solo del adulto mayor. Hay una disminución del nivel de la atención en este caso, y hay alteración entonces en el contenido de la conciencia, en el pensamiento, hay fluctuaciones de la conciencia, tiene un inicio agudo en general, se pierde la capacidad de fijar y focalizar, entonces se altera la atención, que eso es como lo característico del delirio, ¿ya? Y hay alteraciones de la función cognitiva, que ahí se llama síndrome confusional agudo también. Entonces es típico cuando el cerebro está intoxicado con algún tóxico, tóxico me refiero a algo endógeno, está pasando por un proceso inflamatorio, hay una falla renal, hay una falla hepática, ¿cierto? El cerebro se empieza a intoxicar con los tóxicos que produce el hígado, con los tóxicos que produce el riñón, o que produce una infección, y empieza a perder la atención. Entonces ustedes van con esta persona, le preguntan, hola, don Juanito, ¿cómo está? Don Juanito le dice, bien. Don Juanito, ¿dónde está? Aquí, pues en mi casa estamos, ¿cierto? ¿Y quién soy yo? Usted, sí, pues si yo lo conozco, ya, pero ¿quién soy? Sí, siempre lo he visto. No tiene idea, ¿cierto? Súper perdido. Don Juanito, dígame los días de la semana. Y empieza el lunes, martes. Está bonita esa mancha que está ahí en la pared. ¿Ya? Esa es falta de atención. Entonces eso es un delirio. ¿Ya?
reversible, inicio agudo y es reversible. Porque una vez que se pasa el tóxico, mejora la tensión. Ahora, ¿qué tan rápido revierte? Depende de la integridad del cerebro, como dijimos, de la corteza. Porque en general, ¿por qué más se da en los adultos mayores? Porque su cerebro es más lábil. Tienen otras patologías, han tenido algún infarto cerebral, tienen ya un daño cognitivo. Entonces, un órgano que ya está sensible a ser alterado. Y cuando ocurre un NOx así, se altera fácilmente y la recuperación puede ser lenta, a veces demora 6 meses en que vuelvan a su basal, a pesar de que ya se le pasó la infección urinaria. ¿No? ¿Ya? Entonces, ¿qué tan reversible, qué tan rápido? Depende de cómo estaba su cerebro previamente. El estado de mínima conciencia es un estado en donde todas las redes corticales están fallando, ¿ya? Hay vigilia porque está el tronco encéfalo, donde nace la vigilia, está intacto, pero está desconectado de la corteza, ¿ya? A pesar de que está desconectado, como dice su nombre, hay una mínima conciencia, algo logra pasar, algo logra procesar. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Es porque de forma intermitente hay algo que nos demuestra que están conscientes de sí mismos o del medio ambiente. Típico después de un accidente, en donde ocurre una anoxia cerebral importante, quedan en estado de coma, ¿cierto? Y de repente hay un despertar. De ese despertar, lo que nosotros vemos es una respuesta mínima en donde alguien le habla a esa persona y la persona a veces lo único que hace es mover un dedito, como respuesta al estímulo. O a veces lo único que hace es que llora. ¿Ya? Entonces una mínima estado de conciencia del entorno. Yo me consulta que usted está haciendo la palabra noxa, ¿qué significa? Daño. Entonces, es el estado de mínima conciencia. Entonces algún estímulo logra pasar a la corteza, pero es muy mínimo. ¿Ya? Después de eso viene el estado vegetativo, que es un estado más profundo de compromiso de conciencia. Aquí ya no hay nada de control cortical, solo está funcionando el tronco encéfalo, por eso es estado vegetativo, ya que en el fondo están todas nuestras funciones vagales funcionando, pero no hay nada de cortical funcionando. ¿Ya? Se murió el cerebro, pero el tronco encéfalo está vivo, como les dije, el bulbo, ahí los marcapasos están funcionando, no se murieron. Entonces esta persona no es capaz de tener ningún procesamiento cortical porque está dañada su corteza, pero sí tiene todas las otras funciones vegetativas funcionales. Ojo, que a veces tienen movimientos oculares y uno piensa, uy, pero se están moviendo los ojos. No, tienen que poder fijar la mirada y seguir objetos para que uno diga si hay un control, si hay una respuesta cortical, ¿ya? A veces en este estado vegetativo o en el de mínima conciencia las personas tienen unas sonrisas, se ríen. Y uno dice, pero si se rió. Y no es una respuesta real, sino que son crisis cerebrales, que se llaman crisis gelásticas, ya que son de risa. Que es la típica del guasón. Cuando se acuerdan que en la película la exacerban harto, como que está pasando por algo y se empieza a reír, y se ríe sin emotividad. Esas son crisis gelásticas, que son de risa, ya que son principalmente como del hipotálamo, por eso son vegetativos. Entonces estas personas pueden haber, pero no se ríen a carcajadas, sino que son muecas de sonrisa, que no representan una actividad cortical, sino que son una risa. ¿Ya? Y el más profundo ya es el estado de coma, en donde no hay vigilia. ¿Por qué se diferencia el vegetativo? Porque hay estado de vigilia. La persona sigue durmiendo y despertando, abre los ojos y los cierra cíclicamente. ¿Ya? En el estado de coma no. Acá hay ausencia total de vigilia. Los ojos están cerrados constantemente. Y no hay ninguna reacción al estímulo. ¿Ya? El concepto de coma es una definición estricta, ¿sí? Y tiene que ser así,
porque en este estado hay una pérdida de la relación y de la conciencia de sí mismo sin ningún fenómeno de despertar. ¿Por qué es importante esto? Porque después del estado de coma ya viene la muerte cerebral. Entonces es importante que podamos definir bien este estado en un paciente antes de llegar a la muerte cerebral, porque eso ya tiene implicancias médico-legal, ¿cierto? Entonces, el sistema de la conciencia. La conciencia tiene un nivel y un contenido, como ya vimos en las definiciones anteriores, ¿cierto? Nivel quiere decir muerte, estado de coma, estado vegetal, mínima conciencia, delirium, que el delirium tiene que ver más con el contenido, y vigilia, ¿cierto? Esos son los niveles, que son típicos cuando dicen compromiso de conciencia cuantitativo, cantidad de conciencia, niveles de conciencia. Y el contenido es el qué, que estoy en ese momento procesando. Por eso el delirium tiene que ver más con el contenido de la conciencia que con el alerta, porque la persona está vigil, ¿cierto? Está vigil, responde bien, pero responde cualquier cosa. Profe, ¿y dónde entraría? Es que nosotros hemos visto igual algunos de como calidad de la conciencia, no, cuantitatividad de la conciencia, y nos enseñan como el supor, la anulación, ¿eso también entran dentro de como el tránsito a la vigilia? Sí, por ejemplo, es el típico como de la evaluación del Glasgow, ¿cierto? Ahí evaluamos los niveles de conciencia de la persona, que es para diferenciarlo del coma, ya que eso es como más agudo. Entonces la persona o está en vigilia, o está en sopor superficial, sopor medio, sopor profundo, coma, ¿cierto? Son distintos niveles de respuesta al estímulo externo. Entonces está vigil, obvio vigil, la 15 después empieza a caer, ¿cierto? El sopor superficial es cuando la persona está con los ojos cerrados, pero tú le hablas y abre los ojos. Entonces ese es sopor superficial. Sopor medio cuando está con los ojos cerrados y tú le hablas, no abre, pero la mueves, la tocas y abre los ojos. Y el último ya es cuando le das un estímulo doloroso y abre los ojos. Entonces el coma es una respuesta absoluta, es una falta de respuesta absoluta al estímulo no nociceptivo. No hay ninguna respuesta cuando tú le causas dolor a la persona. ¿Ya? Y de ahí viene el coma. ¿Cuál es la diferencia entre el coma y la muerte cerebral? El estado de coma es la respuesta absoluta a cualquier estímulo, ¿cierto? Pero puede ser que el troncoencéfalo siga funcionando, siguen las respuestas vitales funcionando, como lo vimos en el estado vegetativo. ¿Ya? El estado vegetativo se diferencia del coma, que el estado vegetativo tiene ciclo sueño-vigilia. La persona duerme y despierta, abre los ojos y los cierra cíclicamente. En el coma no hay apertura ocular, ni patrón motor al estímulo nociceptivo, ¿cierto? Así lo evaluamos. Y no hay ciclo sueño-vigilia, pero siguen sus funciones vitales que se controlan aquí, funcionando. ¿Ya? Entonces el coma en general es porque murió toda la corteza, pero el puente sigue funcionando, y luego ya la muerte cerebral es porque murió la corteza, y sigue puente y bulbo también fallecen, y ahí finalmente ya se pierde toda la función cerebral. Entonces, el sistema de la conciencia, las redes corticales y subcorticales, todo eso nos va a llevar a que todo este sistema esté funcionando bien, ¿cierto? El tronco encefálico y el diencéfalo, desde el tronco, como vimos antes, desde esta zona del núcleo cerúleo y del puente rostral, nacen todas estas neuronas que van a activar al tálamo y al diencéfalo. Acuérdense, el diencéfalo, la amígdala y el hipotálamo. Y desde ahí tálamo y toda la red cortical para despertar nuestro cerebro. Entonces, los mecanismos de la vigilia, como todo se partió estudiando en animales, ya en el 30 y en el 40 se descubrió que cuando hacíamos una lesión en el tronco rostral, quiere decir que está más cerca de la cara, o sea, el tronco superior, ¿ya? Y en el diencéfalo, que es como el basal, se causaba un coma. Entonces la persona perdía la capacidad de despertar, pero no se moría, ¿ya? Luego a esta zona crítica se le empezó a llamar el sistema reticular ascendente activador, ¿cierto? Que desde ahí se empezó a estudiar la vigilia, pero ahora ya se sabe que no solo este sistema es el encargado de la vigilia, sino que además hay otros sitios que se encargan de esta. Por ejemplo, el tronco superior, que libera norepinefrina, dopamina, serotonina,
y que estas tienen proyecciones corticales y subcorticales. También en el tronco superior se va a liberar acetilcolina, glutamato, se proyectan al tálamo, al hipotálamo y al cerebro más profundo del encéfalo. El hipotálamo posterior libera histamina, orexina, como vimos antes, ¿cierto? Que es el neurotransmisor. Este es un péptido, no un neurotransmisor. Que tienen proyección cortical y subcortical, que estos son los encargados de iniciar la vigilia. Y en el cerebro más profundo, acetilcolina, que va a tener la proyección cortical también, para despertar el cerebro. Entonces, es más que simplemente la sustancia reticular activante. Y si se fijan en toda esta definición, nunca se habla del sistema reticular. Entonces, finalmente ya se está estudiando más de que la conciencia no viene del sistema reticular. Y más bien es como un sistema activante, ascendente, entonces ahora a veces se llama solo SAA y no SRA. Porque son otros sistemas los que no están despertados. En el tálamo, los núcleos intralaminares del tálamo, si vieron en neuroanatomía, bueno, el tálamo es bien complejo, es como el mini cerebro, ¿cierto? Que tiene hartos núcleos, a todos lados, todas las sensaciones se procesan en el tálamo. La única que no pasa por el tálamo es el olfato, acuérdense. ¿Ya? Y dentro de eso están los núcleos intralaminares, que son láminas, ¿cierto? Que están como dentro del tálamo, por eso se llaman intralaminares. Estos son los encargados de la conciencia y de despertar. Entonces ahí el sistema reticular, que son estas. Este sistema reticular no es una estructura, ¿cierto? No es un núcleo, no existe como estructura como tal, sino que es un sistema. Es un sistema de red neuronal que es polisináptico, que está ubicado en el tronco del encéfalo, entre puente y bulbo, que tiene dos grupos neuronales, uno medial y uno lateral. Cada uno tiene una función y si se fijan se liberan todos los neurotransmisores acá. Acá hay de todo. Esta es la lluvia de neurotransmisores para poder despertarnos y activar distintas zonas de nuestro cerebro. ¿Ya? En general se cree que el grupo eferente, o sea, el que mandaría señales para despertarnos, es el grupo que está como más medial, que se enviaría señales hacia el mesencéfalo y el tálamo para despertar, y que el grupo lateral sería más aferente, entonces que desde aquí recibe información de las vías espinales y de todas las sensaciones sensitivas del cerebro, ¿cierto? Para procesarlas, mandarlas al medial y del medial que suban al cerebro y despertar. Entonces esta formación reticular también está en el puente y en el mesencéfalo como vimos antes, que contribuye al despertar, que es glosa como del despertar de hacernos conscientes de nosotros mismos, que se proyecta al tálamo y el cerebro más profundo. Entonces aquí un poquito más alta que el SRA típicamente descrito, que está como en esta zona, ¿cierto? Este otro está un poquito más alto y este es el que se encarga de hacernos conscientes de nosotros mismos. Envía información al tálamo y ahí el tálamo nos despierta y nos manda información sensitiva y de lo que está pasando, ¿cierto? Se activa la corteza cingulada, que es parte de este sistema límbico, que nos hace procesar las emociones y darnos cuenta de lo que estamos viviendo en ese momento. Y a las cortezas de asociación para poder procesar toda esta información que está ocurriendo. El sistema promotor de la vigilia, entonces, neuronas colinérgicas y neuronas monoaminérgicas, que están en distintas zonas del tronco, ya hartas zonas, lo siento, pero así es, son muchas estructuras del tronco encéfalo. Finalmente quédense con el concepto de que en el tronco encéfalo están todos los núcleos que nos despiertan y que va más allá del sistema reticular activante ascendente activante, ya que hay dos proyecciones que son colinérgicas y monoaminérgicas que son importantes, que nos van a despertar y que van a tener distintas acciones a nivel del cerebro, ya que finalmente el procesamiento de todo esto llega al tálamo y a otras dos áreas que son importantes, que es el hipotálamo lateral, que se acuerdan que ahí se liberaba la orexina, que la orexina favorece la vigilia, y la porción basal del telencéfalo, que es el núcleo basal de Meiner, y la sustancia iluminada, que ahí están las neuronas colinérgicas, que estas también se van a encargar de despertar, ¿ya? Por eso que hacer ejercicio tarde nos despierta, porque se liberan neurotransmisores colinérgicos, pero
el ejercicio, entonces despertamos, no dormimos, ¿ya? Entonces, hipotálamo lateral, de estructura importante para la vigilia, ahí se libera la orexina, a diferencia del hipotálamo ventrolateral posterior, ¿cierto? Que ahí está el sistema activador del sueño. Entonces, el hipotálamo es una estructura súper importante para mantener sueño y vigilia, ¿ya? Eso. Y el otro importante de esto, de que el sistema reticular, o sea, perdón, los sistemas de el sistema reticular recibe, como les mencioné, por la estructura lateral, inputs sensitivos de distintas partes de nuestro organismo, que también se encarga de regular todas estas funciones que son como automáticas. ¿Ya? Por ejemplo, el control vesical, que nos mantiene con el esfínter controlado y no nos orinamos cuando tenemos cierto ganas de hacer pipí, y nos mantiene constantemente con este esfínter controlado para que no nos orinemos, ¿cierto? Todas las funciones como vegetativas o de controles de patrones automáticos también se regulan acá en esta parte de la vigilia. Por ejemplo, en la locomoción hay núcleos del mesencéfalo y del puente que se encargan de esto, y ahí, por ejemplo, está cuando nosotros vamos caminando y nos movemos, porque nos movemos de forma automática. Esto, aparte de tener un control cortical central, que lo vamos a ver en la clase de controles cerebrales superiores, también se controla acá, ¿ya? El control respiratorio, la secreción de la saliva, la lágrima, todo eso se va a controlar con este sistema reticular y con todos los inputs que le llegan y las salidas que llegan. Entonces, esto se llama generadores de patrones centrales, que son como los mini marcapasos que vimos en el sueño. Aquí están los generadores de patrones centrales, que son los patrones repetitivos o estereotipos de comportamiento que nos mandan información de vigilia. Por ejemplo, el masticar, la tos, el estornudo, los vómitos, la depresión. Todas esas actividades que son como automáticas, que no nos damos cuenta que pasan, ocurren en el sistema reticular. Y, como dice aquí, la amplia proyección del sistema para mantenernos como despiertos, todos los neurotransmisores que se liberan y los núcleos en donde están para mantener nuestra vigilia. Ya, por ejemplo, la orexina o hipocretina también se llama, ya en el hipotálamo posterior, lateral, va a todo el cerebro, nos mantiene la alerta, ¿cierto? Y el hambre. La acetilcolina, que es súper importante para la memoria. Bueno, la serotonina, alerta, el estado anímico, ¿cierto? La dopamina, movimiento, la iniciativa. La dopamina es muy importante para la iniciativa. ¿Qué quiere decir la iniciativa? Como el inicio de algún patrón de estos que define como patrones motores automáticos. La memoria de trabajo es la dopamina. Entonces, como que todos los neurotransmisores terminan participando en la vigilia, en distintos núcleos. Eso es importante de trabajo. ¿Ya? Lo que les hablaba antes con el ciclo circadiano, este sistema como flip-flop, donde pasamos de estar en vigilia a estar en somnolencia de forma clara. No tenemos estos estados intermedios, sino que o estamos durmiendo o estamos despiertos. Y este sistema se da mediante la aferencia GABA, que cuando estamos en el sueño se inhibe la vigilia y cuando estamos en vigilia se inhibe el sueño. ¿Cierto? O sea, son dos sistemas que funcionan paralelos pero nunca se mezclan. ¿Estamos despiertos o estamos dormidos? ¿Ya? Entonces pasamos de un estado a otro de forma consciente, evitando estos estados intermedios. Nadie anda caminando medio dormido. Esto no funcionamos así. Ni nadie duerme medio despierto. ¿Ya? Ese es el sistema.